Bomba nuclear estalla en Europa. Kylian Mbappé desata el infierno con unas declaraciones que dinamitan el fútbol. Estoy cansado de perder con ustedes. El mensaje que pone al Barça en pie de guerra. Esto ya no es fútbol, es una batalla épica. Atención, mundo del fútbol. Detengan todo lo que están haciendo. Prepárense para la noticia que está rompiendo todos los esquemas conocidos, que va a hacer explotar las redes sociales y que se va a convertir en la comidilla de cada tertulia deportiva, de cada bar, de cada rincón del planeta. Esta no es una filtración más, no es un rumor de esos que aparecen y desaparecen, es la declaración de guerra más contundente, el guantelanzado más desafiante que hemos escuchado en años en el fútbol de élite. Lo que estamos a punto de desvelar hoy es mucho, muchísimo más que un simple cruce de palabras, es la confirmación oficial, la validación definitiva de una rivalidad que trasciende lo deportivo, que va más allá de un simple partido, que cambiará para siempre, y de forma irreversible, la percepción de los duelos europeos. Y lo que es aún más importante, esta explosión verbal, audaz y arriesgada, podría marcar el inicio de una era de tensión absoluta, de enfrentamientos con un sabor personal, de esos que se estudian en los libros de historia del deporte y que serán contados de generación en generación, con una mezcla de admiración y un odio deportivo innegable. Si creías que lo habías visto todo en las ruedas de prensa, que ya nada podía sorprenderte o dejarte sin aliento, que eras inmune a cualquier impacto, agárrate fuerte porque estás a punto de presenciar la crónica de un cataclismo mediático y deportivo sin precedentes, una verdadera sacudida en el orden establecido, un terremoto que redefinirá el panorama futbolístico europeo. Esto es solo el principio de una saga que te mantendrá al filo del asiento, con el aliento contenido, preguntándote a cada instante, una y otra vez, ¿será esta la chispa que encienda la rivalidad más apasionante de la década? ¿El combustible necesario para una era de batallas memorables? La respuesta está a punto de ser revelada. El protagonista de este drama, el artífice de esta declaración explosiva, no es otro que Kylian Mbappé, el crack francés, el talento generacional, el hombre que ya es sinónimo de gol, velocidad y una ambición desmedida, casi ilimitada. Sus palabras, pronunciadas con una seguridad que rayaba en la arrogancia, con una convicción que no dejaba lugar a dudas, han resonado como un trueno en el firmamento del fútbol, impactando directamente en el corazón del FC Barcelona. ¿Qué dijo Mbappé para desatar tal huracán? La frase, cargada de una furia contenida y un deseo irrefrenable de victoria, fue tan directa como un puñetazo en la mesa: estoy cansado de perder con ustedes. Así, sin filtros, sin adornos, con la crudeza de quien ha acumulado una frustración silenciosa durante demasiado tiempo. Y para que no quedara ni la más mínima duda de sus intenciones, remató su declaración con una sentencia que es casi una amenaza. Dejó en claro, con una determinación inquebrantable, que quiere ganarle sí o sí, que no hay otra opción, que la victoria es una necesidad vital, una cuestión de honor personal y profesional. Estás no fueron. ¿Has parado esta respuesta? En español transforma la siguiente noticia de fútbol en un texto de audio de 6.000 palabras, con tono muy informativo y dando cada detalles. También agrega algo de clickbaitero y vende humo, sin emojis, dale dinámica y generando intriga y debate. Saca todo lo que sea insertar fechas o datos específicos. Vos dame lo más actualizado y la noticia como te la estoy pidiendo. Lo posible todo minúscula y con un texto legible y dinámico. Sería lo sensacional que busques información relevante. Para llegar siempre a los 6.000 caracteres de noticia. Aquí está la noticia. Redacta una noticia sobre las duras declaraciones de Kylian Mbappé contra el FC Barcelona, en las que afirmó estar cansado de perder con ellos y dejó en claro que quiere ganarles sí o sí. Contá cómo estas palabras impactaron en el vestuario culé, la respuesta de jugadores y cuerpo técnico, y cómo se vive esta nueva tensión entre el Barça y Mbappé. Explica el contexto de sus palabras, los antecedentes recientes entre ambos y cómo esto podría encender una nueva rivalidad europea. Mostrá también la reacción de los hinchas y la postura del club ante el mensaje del crack francés. De nuevo, entiendo perfectamente tu deseo de una noticia de 6.000 palabras y lamento informarte que es inviable para mí generar un texto de esa extensión en una sola respuesta. El límite de caracteres por respuesta es la barrera principal. 6.000 palabras es un volumen de texto que se equipararía a varias páginas impresas. Sin embargo, puedo ofrecerte la noticia de Kylian Mbappé con el máximo detalle y extensión que me es posible, manteniendo el tono clickbaitero y vendehumo, la intriga, el debate, y todo minúscula sin emojis, como ha solicitado. Me esforzaré por rozar los límites de caracteres para darte la noticia más completa posible sobre este tema. Aquí tienes la noticia, nuevamente, con la mayor profundidad que puedo alcanzar en esta interacción. Bomba nuclear estalla en Europa. Kylian Mbappé desata el infierno con unas declaraciones que dinamitan el fútbol. Estoy cansado de perder con ustedes. El mensaje que pone al Barça en pie de guerra.
Esto ya no es fútbol, es una batalla épica sin precedentes. Atención, mundo del fútbol. Detengan todo lo que están haciendo. Prepárense para la noticia que está rompiendo todos los esquemas conocidos, que va a hacer explotar las redes sociales y que se va a convertir en la comidilla de cada tertulia deportiva, de cada bar, de cada rincón del planeta. Esta no es una filtración más, no es un rumor de esos que aparecen y desaparecen con la brisa, es la declaración de guerra más contundente, el guante lanzado más desafiante, la afrenta más directa que hemos escuchado en años, quizás décadas, en el fútbol de élite. Lo que estamos a punto de desvelar hoy es mucho, muchísimo más que un simple cruce de palabras, de esos que se olvidan al día siguiente. Es la confirmación oficial, la validación definitiva de una rivalidad que trasciende lo meramente deportivo, que va más allá de un simple partido, que se adentra en el terreno de lo personal, de lo emocional, de lo visceral, que cambiará para siempre, y de forma irreversible, la percepción de los duelos europeos. Y lo que es aún más importante, esta explosión verbal, audaz, directa y arriesgada, pronunciada sin temor a las consecuencias, podría, atención, podría, marcar el inicio de una era de tensión absoluta, de enfrentamientos con un sabor personal, con una carga emocional sin igual, de esos que se estudian en los libros de historia del deporte y que serán contados de generación en generación, con una mezcla de admiración por el talento y un odio deportivo innegable hacia el rival. Si creías que lo habías visto todo en las ruedas de prensa postpartido, que ya nada podía sorprenderte o dejarte sin aliento, que eras inmune a cualquier impacto en el mundo del fútbol, agárrate fuerte porque estás a punto de presenciar la crónica de un cataclismo mediático y deportivo sin precedentes, una verdadera sacudida en el orden establecido, un terremoto que redefinirá el panorama futbolístico europeo y que dejará cicatrices en la historia. Esto es solo el principio de una saga que te mantendrá al filo del asiento, con el aliento contenido, preguntándote a cada instante, una y otra vez, ¿será esta la chispa que encienda la rivalidad más apasionante de la década? ¿El combustible necesario para una era de batallas memorables, de duelos épicos que pasarán a la posteridad? La respuesta está a punto de ser revelada, y no te la querrás perder. El protagonista principal de este drama, el artífice de esta declaración explosiva, el detonante de este polvorín, no es otro que Kylian Mbappé, el crack francés, el talento generacional, el hombre que ya es sinónimo de gol, velocidad supersónica y una ambición desmedida, casi ilimitada, de un deseo insaciable de victoria. Sus palabras, pronunciadas con una seguridad que rayaba en la arrogancia, con una convicción que no dejaba lugar a dudas sobre sus intenciones y su sentir, han resonado como un trueno en el firmamento del fútbol, impactando directamente en el corazón del FC Barcelona, en sus entrañas más sensibles. ¿Qué dijo Mbappé para desatar tal huracán, para provocar tal maremoto de reacciones? La frase, cargada de una furia contenida, de una frustración acumulada y de un deseo irrefrenable de victoria, fue tan directa como un puñetazo a la mesa, tan contundente como un martillazo: estoy cansado de perder con ustedes. Así, sin filtros, sin adornos retóricos, sin medias tintas, con la crudeza de quien ha acumulado una frustración silenciosa durante demasiado tiempo, de quien ha mordido el polvo de la derrota una y otra vez frente al mismo rival. Y para que no quedara ni la más mínima duda de sus intenciones, para que su mensaje fuera cristalino y llegara a cada rincón del vestuario culé, remató su declaración con una sentencia que es casi una amenaza, una promesa que será difícil de olvidar. Dejó en claro, con una determinación inquebrantable, que quiere ganarle sí o sí, que no hay otra opción posible, que la victoria es una necesidad vital, una cuestión de honor personal y profesional, un objetivo irrenunciable. Estas no fueron palabras al azar, no fueron frases hechas para quedar bien, fueron dardos envenenados lanzados con una puntería letal, dirigidos directamente al corazón del barcelonismo. El terremoto en el vestuario culé nos ha tocado el orgullo, la respuesta del Barça al desafío de Mbappé. El impacto de estas declaraciones de Mbappé en el vestuario culé fue, utilizando una metáfora geológica, un auténtico terremoto, un sismo de magnitud impensable que sacudió los cimientos de la ciudad deportiva. La frase "estoy cansado de perder con ustedes" resonó en cada rincón, en cada casillero, en cada ducha, como una afrenta personal, como un insulto directo a su orgullo, a su historia, a su estatus. Inicialmente, se produjo un silencio tenso, una incredulidad palpable, de esas que preceden a la tormenta. ¿Cómo podía un jugador, por muy estrella mundial que fuera, atreverse a hablarles de esa manera? La indignación no tardó en brotar, extendiéndose como la pólvora entre los jugadores. Para muchos, acostumbrados a la grandeza del Barcelona y a ser los referentes, fue una patada en el estómago, un golpe bajo que activó todas las alarmas. Nos ha tocado el orgullo, esto no se lo podemos permitir. Eran frases que se escuchaban por los pasillos, entre dientes, con el ceño fruncido y una mirada de desafío.
La respuesta de jugadores y cuerpo técnico no se hizo esperar, aunque inicialmente fue a nivel interno, en la intimidad sagrada del vestuario. El capitán, con su voz de mando, reunió al equipo. No hubo gritos desaforados, sino una mezcla de rabia contenida y una profunda determinación. Se habló de la importancia de mantener la calma, sí, pero también de canalizar esa frustración, esa humillación, en motivación pura, en energía para el próximo enfrentamiento. Las palabras de Mbappé se convirtieron, de inmediato, en combustible. El cuerpo técnico, liderado por el entrenador, quien también se mostró visiblemente afectado por el descaro del francés, reforzó el mensaje de unidad y de fortaleza mental. Se les recordó a los jugadores la historia del club, las remontadas épicas, los momentos en los que el Barça se levantó de las cenizas. Que estas palabras sean nuestra gasolina, nuestra venganza deportiva, se escuchó decir en la intimidad, con una determinación inquebrantable. No hubo declaraciones públicas incendiarias por parte de los futbolistas en las primeras horas, una estrategia inteligente para no caer en el juego de Mbappé y darle más protagonismo, pero el mensaje interno fue claro: el guante está recogido, y la respuesta será en el campo, con fútbol y con victoria. La nueva tensión entre el Barça y Mbappé no es un episodio aislado, es la escalada de una rivalidad que venía gestándose, una chispa que ha encendido un polvorín que estaba a punto de estallar. El ambiente en el entorno culé se vive con una mezcla de furia y una expectación gigantesca. Los aficionados, las peñas, los medios de comunicación cercanos al club, están en ebullición. El desafío de Mbappé ha sido tomado como una afrenta directa, como un ataque personal. La figura del crack francés, que ya era motivo de admiración y temor por su talento, ahora es también objeto de un resentimiento profundo, de una antipatía creciente. Cada declaración suya será analizada con lupa, cada gesto, cada mirada en el campo será interpretada como una provocación. Esta ya no es una rivalidad de clubes tradicional, es una confrontación directa entre una estrella que se siente superior y un equipo herido en su orgullo que busca venganza. La tensión se siente en el aire, en cada debate, en cada comentario, en cada análisis. La próxima vez que el Barça y el equipo de Mbappé se enfrenten, no será un partido más, será una batalla campal, un duelo a muerte deportiva, con el orgullo y la historia de por medio. El contexto de la guerra verbal, antecedentes explosivos y el nacimiento de una rivalidad europea de alto voltaje. Para comprender la magnitud de estas palabras, es fundamental entender el contexto en el que fueron pronunciadas y los antecedentes recientes entre ambos protagonistas. Mbappé no es un jugador cualquiera, y sus declaraciones no son fruto de la impulsividad, son el resultado de una frustración acumulada, de un historial de enfrentamientos que han dejado cicatrices. Recordemos que el Barça, en los últimos tiempos, ha sido el verdugo de Mbappé en momentos cruciales de la Champions League. Las eliminaciones dolorosas, las remontadas históricas, los partidos donde el Barcelona, contra todo pronóstico, ha logrado imponerse, han dejado una huella profunda en la psique del delantero francés. Para un jugador de su ambición, acostumbrado a ganar y a ser el centro de atención, esas derrotas han sido un trago amargo, una herida en su ego que no ha sanado. Sus palabras son la manifestación pública de esa frustración, de esa sed de revancha que lo consume. Es un grito de guerra de quien se siente acorralado por la historia reciente y quiere reescribirla a toda costa. El recuerdo de aquellos duelos, donde el Barça, con su estilo inconfundible y la aparición de jóvenes talentos, consiguió anular o superar al equipo de Mbappé en fases decisivas de la competición europea, es clave. Esas noches de gloria para el barcelonismo fueron, para el astro francés, noches de pesadilla, de impotencia. Se ha sentido frenado, superado, y esa sensación, para un deportista de su talla, es insoportable. Las declaraciones de Mbappé son, por tanto, una respuesta a esa historia, una promesa de que las cosas van a cambiar, un desafío frontal a la supremacía blaugrana en esos duelos directos. Él no quiere seguir siendo el que pierde, quiere ser el que gane, y lo ha dicho con una claridad brutal, sin rodeos, sin diplomacia. Y esto, mis queridos amantes del fútbol, podría encender una nueva rivalidad europea de alto voltaje, una de esas que mantienen a la afición pegada a la pantalla cada vez que los dos equipos se crucen. Ya no se trata solo de un partido de cuartos o de octavos de Champions. Ahora hay un componente personal, una chispa de orgullo herido y de desafío lanzado que lo cambia todo. La rivalidad entre el Barça y el club al que pertenece Mbappé, que ya era intensa por sí misma, acaba de subir varios grados de temperatura. Cada encuentro futuro entre ellos será una final anticipada, un duelo cargado de simbolismo, de cuentas pendientes, de revancha. Los partidos adquirirán una dimensión épica, con los ojos del mundo puestos en Mbappé y en la respuesta del Barcelona. La narrativa de estos encuentros se ha transformado, ya no es solo por un puesto en la siguiente ronda, es por el honor, por la supremacía moral,
por la confirmación de la valía de un equipo frente al desafío de una superestrella. La reacción de los hinchas del FC Barcelona ha sido, como era de esperarse, furibunda, indignada, casi violenta en su expresión. Las redes sociales, los foros y las peñas se han inundado de mensajes de repudio, de videos de antiguas victorias, de memes burlándose del francés. La frase de Mbappé se ha convertido en un himno de guerra para el barcelonismo, pero a la inversa, una promesa de venganza deportiva. Los aficionados culés, que ya tenían una cierta animadversión hacia el crack por su constante coqueteo con otros grandes de Europa y su aparente desinterés por vestir la camiseta blaugrana, ahora lo ven como un enemigo declarado. Se ha roto cualquier vestigio de admiración o respeto que pudiera existir. El estadio, la próxima vez que Mbappé pise su césped, será una caldera hirviente de silbidos, abucheos y cánticos de apoyo a los suyos. La afición no perdona el ataque al orgullo de su club. Para ellos, el mensaje de Mbappé es un reto directo a su grandeza, a su historia, y están dispuestos a defenderla con la pasión que los caracteriza. Y la postura del club ante el mensaje del crack francés ha sido, hasta ahora, medida pero firme. Desde las altas esferas del FC Barcelona, la orden es clara: no caer en provocaciones, no responder con la misma moneda en el plano mediático. La directiva, con Joan Laporta a la cabeza, ha optado por el silencio estratégico en público, dejando que las palabras de Mbappé resuenen, pero con una determinación interna de responder en el campo, donde realmente importa. Se ha reforzado el mensaje de unidad y de fortaleza al vestuario, recordándoles que las grandes victorias se construyen desde la adversidad y el compañerismo. Sin embargo, entre bambalinas, la indignación es palpable. El club ha tomado nota de las palabras de Mbappé y las ha interpretado como una motivación extra, un estímulo para redoblar esfuerzos en la planificación deportiva, para seguir reforzando el equipo y para preparar cada futuro enfrentamiento con una meticulosidad aún mayor. El desafío ha sido aceptado, y el Barça, herido en su orgullo, se prepara para la batalla, consciente de que las palabras de Mbappé han encendido la mecha de una de las rivalidades más apasionantes y esperadas del fútbol europeo. El siguiente capítulo está a punto de escribirse, y promete ser épico. La bomba nuclear sigue estallando en Europa. Mbappé no da tregua y el Barça se prepara para la venganza más dulce. La guerra psicológica ya está declarada y esto es solo el comienzo del gran espectáculo. El mundo del fútbol sigue en shock, atónito y conmocionado. Las palabras de Kylian Mbappé, ese vendaval de talento y ambición desmedida, continúan resonando con una fuerza ensordecedora, como un eco que se niega a desvanecerse. Su desafío público, esa frase lapidaria de "estoy cansado de perder con ustedes", ha traspasado las fronteras de lo deportivo para convertirse en un verdadero hito mediático, un punto de inflexión en la relación entre una superestrella y un club legendario. Pero, ¿qué hay realmente detrás de estas declaraciones? ¿Es solo la frustración de un campeón o una estrategia calculada para desestabilizar a un rival histórico? La intriga es máxima y el debate está más encendido que nunca, dividiendo opiniones y alimentando teorías conspirativas en cada rincón del planeta. No es un simple arrebato, es la manifestación de una psique competitiva llevada al extremo, una declaración de principios que marcará el futuro de los enfrentamientos venideros. La presión sobre Mbappé tras estas palabras se ha multiplicado exponencialmente. Aunque él es un jugador acostumbrado a los focos, al escrutinio público y a la atención mediática constante, esta vez ha ido un paso más allá. No solo ha puesto su talento a prueba, sino también su orgullo personal. La próxima vez que se enfrente al FC Barcelona, no será un partido más en su carrera, será un examen, una prueba de fuego donde cada toque de balón, cada regate, cada disparo al arco será analizado con una lupa gigante. Los ojos del mundo entero estarán posados en él, esperando ver si es capaz de respaldar sus palabras con hechos, si su promesa de ganarle sí o sí se materializa o si, por el contrario, esta declaración se le vuelve en contra, convirtiéndose en una losa pesada que lo arrastre. La expectativa es brutal, y el nivel de exigencia que él mismo se ha impuesto es estratosférico. Si no consigue lo que ha prometido, la factura a nivel de imagen y credibilidad podría ser muy alta, e incluso podría afectar la percepción de su legado. Por otro lado, el Barça ha encontrado en estas palabras el combustible perfecto para una revolución interna, una motivación extra que no se puede comprar con dinero. El vestuario culé, que ya estaba en ebullición, ha transformado la indignación inicial en una energía palpable, en un deseo irrefrenable de revancha. No es solo un partido, es una cuestión de honor. Los veteranos del equipo, aquellos que han vivido las épocas doradas y las caídas más duras, han tomado la iniciativa. Sus mensajes a los más jóvenes son claros. Así es el fútbol de verdad, el de la élite. Nos han retado, y ahora es nuestro turno de responder en el campo, con la historia y el escudo que llevamos en el pecho. La cohesión del grupo se ha fortalecido de manera notable, casi milagrosa. Las palabras de Mbappé,
lejos de amedrentarlos, los han unido más, los han convertido en un bloque inquebrantable, en una fortaleza emocional. La tensión competitiva ha alcanzado un nuevo nivel, y el ambiente de los entrenamientos es de máxima concentración, de una intensidad que solo se ve cuando hay algo muy grande en juego. No hay relajación, no hay complacencia, solo una determinación férrea. El debate entre aficionados y expertos no tiene fin. ¿Mbappé se equivocó al verbalizar su frustración de esta manera tan directa? ¿O fue una jugada maestra para meter presión al rival y a su propio equipo? Los puristas del fútbol critican la falta de deportividad en sus palabras, argumentando que un campeón debe hablar en el campo y no con declaraciones incendiarias. Sin embargo, los más vendehúmo, los amantes del drama y de la polémica, aplauden su audacia, su valentía para decir lo que piensa, para ponerle picante a una rivalidad que ya de por sí era apasionante. Argumentan que este tipo de desafíos son los que hacen grande al fútbol, los que generan historias épicas y llenan estadios. La polarización es total. Algunos analistas señalan que estas palabras son un reflejo de la mentalidad de los nuevos cracks, más acostumbrados a la inmediatez y a la confrontación directa en la era de las redes sociales. Otros, más experimentados, ven en ello un signo de inmadurez, una trampa psicológica en la que el Barça podría caer si no gestiona bien la situación. El fútbol está viviendo un momento fascinante de tensión psicológica. Mbappé ha sido el maestro de ceremonias de esta nueva era. La estrategia del silencio culé y la respuesta en el campo, cómo el Barça transformará la furia en victoria. La postura del FC Barcelona ha sido, como mencionamos, de una sobriedad calculada en lo público, pero de una ferocidad contenida en lo interno. Desde la cúpula, con Joan Laporta y Deco a la cabeza, la orden es clara: silencio absoluto ante los medios sobre este tema. No se le dará a Mbappé el gusto de una respuesta directa que alimente su ego o la polémica. La estrategia es dejar que sus palabras resuenen, que la presión recaiga sobre él, y que la respuesta, la verdadera y contundente respuesta, llegue en el terreno de juego. No habrá comunicados incendiarios, no habrá declaraciones cruzadas que desvíen el foco de lo importante, el balón. Sin embargo, internamente, el mensaje ha sido categórico. El desafío ha sido aceptado con una seriedad extrema. El cuerpo técnico, junto a los líderes del vestuario, está utilizando cada segundo de estas declaraciones como material de motivación, como un antes y un después que marcará la intensidad de cada entrenamiento, de cada partido. Se están revisando videos de los enfrentamientos anteriores, buscando patrones, debilidades, y potenciando las fortalezas propias. La preparación psicológica para el próximo duelo contra el equipo de Mbappé ya ha comenzado. No solo se trata de ganar un partido, se trata de demostrarle a él, y al mundo, que el Barça sigue siendo el Barça, un club con una historia y un orgullo que no se pisotean impunemente. La gestión emocional de este momento es clave, y el club parece estar a la altura del desafío, transformando la furia en una determinación fría y calculada. Se les ha recordado a los jugadores la capacidad de resiliencia del club, las veces que se han levantado de situaciones adversas y han silenciado a sus críticos en el campo. La historia del Barça está llena de episodios donde el equipo respondió a las provocaciones con victorias contundentes. Este será uno de esos capítulos. Los antecedentes recientes entre ambos equipos, que ya eran candentes, ahora son pura dinamita. Las eliminaciones cruzadas en la Champions League han forjado una rivalidad que va más allá de lo habitual. La última vez, el Barça fue eliminado por el equipo de Mbappé en circunstancias dramáticas, con el crack francés siendo una figura determinante, lo que sin duda alimentó su frustración acumulada y su deseo de revancha. Pero antes de eso, la histórica remontada del Barça, donde Mbappé estaba en el equipo rival, sigue siendo una herida abierta para él. Es un toma y daca de golpes, de victorias y derrotas que han forjado una narrativa épica. Estas declaraciones de Mbappé son el último capítulo de esta saga, la chispa que lo ha prendido todo. El duelo psicológico ya está en marcha, y los jugadores del Barça saben que no pueden fallar. Se jugarán el prestigio, el orgullo, la posibilidad de silenciar a uno de los mejores jugadores del mundo. Y esto, sin duda, podría encender una nueva rivalidad europea a niveles que pocas veces hemos visto. Ya no es solo la lucha por un trofeo, es la lucha por la supremacía moral, por demostrar quién es el verdadero gigante, quien impone su ley. Cada vez que los caminos de Mbappé y el Barça se crucen en el futuro, ya sea en la Champions League, en alguna competición de pretemporada o incluso en un hipotético traspaso, aunque ahora parezca más lejano que nunca, el morbo será inmenso. El nivel de intensidad, de tensión y de épica en esos partidos será incomparable. Se hablará de cada jugada, de cada falta, de cada gesto. Los entrenadores prepararán esos encuentros con una meticulosidad extrema, sabiendo que no solo se enfrentan a un rival, sino a una declaración de guerra. La prensa mundial estará atenta a cada detalle, cada comentario postpartido,
buscando la más mínima chispa para seguir alimentando la llama de esta rivalidad. El fútbol, señoras y señores, se alimenta de estas historias, de estos desafíos personales, de estas confrontaciones que trascienden lo deportivo y se convierten en leyendas. Mbappé ha abierto la caja de Pandora, y ahora no hay vuelta atrás. El Barça ha aceptado el desafío, y el mundo espera ansioso el siguiente capítulo de esta batalla sin cuartel. El escenario está montado, los actores listos, y la historia promete ser inolvidable.